Gracias, muchísimas gracias. Continuamos en el Tribunal de la Tarde. Estamos en nuestra audiencia y tal y como le anunciamos antes de la pausa, aquí está con nosotros el economista Antonio Siriaco. Vamos a conversar con él de temas económicos, vamos a conocer su parecer con relación a todas estas situaciones que se han presentado, inflación, no inflación, crecimiento, hasta dónde podemos crecer en medio de la pandemia. Pero para nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde siempre será un placer y un honor conversar con Antonio. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por la invitación, Dionisio y Julio, en el Tribunal de la Tarde, y siempre uno está presto a este espacio de audiencia, ¿no? Básicamente donde hay todo un escrutinio de los acontecimientos, en este caso económico, y estoy a su disposición. Gracias, gracias, Antonio. Bueno, vamos a iniciar esta conversación con la situación económica del país, pudiéramos llamarle, porque para nadie es un secreto que hoy tenemos una situación económica difícil en términos global por la situación de la pandemia y los esfuerzos que esto conlleva para los gobiernos y la poca alternativa, las pocas alternativas que tienen. Aquí en la República Dominicana se habló con mucha fuerza a principio el pasado mes de una posible reforma tributaria, una reforma fiscal, pero aparentemente el gobierno está decidido a no ejecutarla en este momento. ¿Cuál es la opinión tuya y las informaciones que maneja en este sentido y las recomendaciones que pudiera darle al gobierno dominicano? Mira, Dionisio, nosotros fuimos quizás de los primeros economistas que planteó que estos no son momentos de hacer reformas ni tributarias ni reformas fiscales. ¿Por qué? Porque la economía dominicana y en tiempo de recuperación, tú no puedes sencillamente establecer un tipo de reforma que tradicionalmente le quita capacidad a los agentes económicos. En primer lugar, a las empresas de invertir y en segundo lugar, a los ciudadanos capacidad para gastar. Y es al revés. En tiempos de recuperación y en la medida que se va avanzando y superando el tema de la crisis sanitaria, la economía dominicana y las economías necesitan invertir más y gastar más, porque eso es lo que acelera el crecimiento, pero además acompaña ese crecimiento en la creación de empleo. Yo siempre he sido partidario, a diferencia de la gran mayoría de los economistas, de que las reformas hay que hacerlas en tiempos de bonanzas. Tú oyes a los economistas que el mejor momento para hacer reforma es esta. Y eso parte siempre de un error del ser humano. Nosotros los seres humanos generalmente cometemos los errores porque, haciendo un símil, nosotros siempre vamos al médico cuando estamos mal. Y es al revés. Nosotros tenemos que ir al médico, incluso sintiéndonos bien, como un mecanismo de precaución. Sí. Y esos son errores. Cada vez más hemos estado superando eso y eso es lo que nos permite, en cierta manera, prevenir situaciones que podrían ser catastróficas. Y eso debe pasar en la economía. Las economías generalmente en tiempos tienen ciclos económicos. Los tiempos de bonanza son tiempos donde a todos nos va bien. Las empresas aumentan sus ventas. Las personas encuentran trabajo. Las personas mejoran sus salarios. Las empresas aumentan sus ganancias y el Estado aumenta sus recaudaciones. Entonces, ¿qué ocurre? En esos momentos tú puedes hacer una reforma preventiva y sencillamente tú le puedes pedir sacrificio a la gente y la gente se siente y puede hacer el sacrificio. Pero imagínate la situación que estamos pasando. Hemos estado superando poco a poco una situación del año 2020, donde la economía cayó en el punto más bajo, menos 29.8%, y ha venido poco a poco recuperándose. Todo ese proceso conllevó que cientos y miles de empresas desaparecieran. Incluso el director de impuestos internos, en una entrevista, fue tan sincero que llegó a decir que en todo ese proceso desaparecieron, o por lo menos más de 6.000 empresas
no habían tributado porque no se sabía si habían desaparecido o habían ido a la informalidad. Pero todavía hoy en día hay 200.000 empleos que no han podido recuperarse. El tamaño del mercado de trabajo en el año 2019, prepandemia, era alrededor de más de 5 millones de personas en edad de trabajar, población económicamente activa. Y de esa población económicamente activa, habían 4.5 millones de personas que estaban trabajando. ¿Qué hizo el COVID? ¿Qué impacto tuvo el COVID en la economía, en el mercado de trabajo? Bueno, que de repente más de 1 millón de personas desaparecieron. Una parte importante entró a la fase 1, a fase 2, y otra parte no pudo y todavía no ha podido conseguir o restablecerse en su puesto de trabajo. Entonces, esa configuración del tejido social y del tejido empresarial en la República Dominicana, en su gran mayoría conformada por pequeñas y medianas empresas, todavía hay situaciones que no se han podido superar. Entonces tú no puedes decirle en ese contexto que se sacrifique. Tú no puedes decirle, mira, vamos a hacer una reforma fiscal y tú puedes hacer el mejor diseño de esa reforma, pero eso va a tener una resistencia y eso puede provocar estallido social. Eso fue lo que ocurrió en Colombia, al margen de otras situaciones que se venían acumulando con respecto al gobierno de Duque. Sin embargo, la situación que generó la presentación de la reforma fiscal, eso sencillamente copó la copa. Y entonces eso provocó un estallido social. Y déjame decirte lo siguiente, la reforma fiscal en Colombia es una de las reformas mejor diseñadas, una reforma que incorpora la renta básica universal, y además protege al 50% de las familias. Claro, también tenía como contrapartida un incremento en los servicios básicos, el agua, la electricidad, el transporte, y eso obviamente afectaba al 73% de las personas y básicamente a la clase media, que es un elemento importante en estos procesos de avance de la democracia en la mayoría de los países. La República Dominicana hoy en día, al margen de todo, es un país de más clases medias. Es decir, de gente que de una forma u otra ha salido de un umbral de la pobreza y ya no es vulnerable, porque hay un componente vulnerable. Y ese sector es un sector que tiene poder, tiene capacidad de convocatoria, es aquella clase que obviamente le dio parte del triunfo al presidente Luis Abinader, y es aquella clase que cuando se quiso poner impuesto al presupuesto que se está ejecutando de este año 2021, fue aquella que convocó por las redes sociales. De manera que eso es un elemento de estratificación social que los economistas tenemos que tomar en consideración. No encuentra muchos tecnócratas, mucha gente que te dice, no, hay que hacer la reforma, hay que hacerla de tal forma, pero el mundo de hoy, o el mundo, no es un mundo donde solamente tú lo puedes ver desde el punto de vista y el ojo de la economía. La sociedad no solamente es economía, la sociedad es cultura, la sociedad es costumbre, la sociedad es política. Entonces, claro, cada uno de esos espacios tiene su tiempo. El tiempo económico, el tiempo político, y hay que esperar, como dicen, el timing, el momento para hacer las cosas. Déjame decirte lo siguiente. La República Dominicana, y yo siempre hago énfasis en esto, porque las transformaciones y los cambios hay que verlo a lo largo del ciclo de la economía. ¿Qué es un ciclo económico? Bueno, es un proceso en el tiempo donde hay periodo de expansión, de crecimiento, como lo hemos tenido nosotros, y hay periodo donde hay recesión, como el que estamos viviendo en estos momentos. La República Dominicana, antes de la pandemia, vivía un ciclo de expansión importante, de crecimiento económico importante. Ese fue el ciclo que debimos nosotros aprovechar y hacer los tres pactos. Oye bien, los tres pactos que manda la Estrategia Nacional, que es una ley, el pacto educativo,
que el gobierno lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque el gobierno vio que el coste político era mucho menor que el beneficio político. Dijo, pero yo voy a y no concentrar. solamente eso, Siriaco, perdona la interrupción, no solamente eso, también Sí, se debió aprovechar para mejorar las condiciones de vida de claro, una población mucho más amplia, claro, porque claro, ese es el problema, es que crecemos, pero ¿quiénes se benefician con ese crecimiento? claro, claro, así es. Entonces, todo eso, esa situación que se generó en ese proceso, fíjate que en términos políticos, al principio, el doctor Leonel Fernández se oponía. Algo extraño de un educador que no, porque el presupuesto, sin embargo, el presidente posterior, Danilo Medina, lo aplicó y tuvo más beneficio político que costos políticos. Porque, bueno, al margen de todas las críticas que uno le puede hacer al todo el tema de ejecución, sin embargo, concentró una parte importante de recursos y a partir de allí, sencillamente eso dio para construcción, eso dio para compras de libros, eso dio para alimentación y eso generó todo un pequeño gobierno chiquito y eso le dio a ese partido beneficios políticos porque posteriormente ganaron las elecciones. Entonces, eso hay que también tomarlo en consideración. Se debió hacer el pacto eléctrico que duró mucho tiempo, pero se debió. Y entonces queda el pacto fiscal, porque el pacto eléctrico se firmó en este gobierno y queda el pacto fiscal, que es quizás el más complejo, que es quizás donde están todos los intereses allí que confluyen. Y debemos de saber lo siguiente, que las cosas se complejizaron porque, por ejemplo, si tú comparas la gran reforma tributaria que se hizo en el año 1992, tú puedes decir, mira, fue una reforma exitosa, esa reforma la hizo el doctor Balaguer, nosotros tenemos que emular esa reforma, claro, pero el problema es, la situación es que tú no puedes comparar el liderazgo político de esa época, que era muy determinante, a lo que existe hoy en día. En segundo lugar, estamos hablando que en esos años no había una ley nacional de estrategia de desarrollo y ahora la hay. No se puede comparar porque ahora hay un organismo que es constitucional, que es el Consejo Económico y Social, donde tú no puedes sencillamente hacer reformas unilaterales de alto calado. Tú tienes que convocar a partir del Consejo Económico y Social a los diferentes sectores. Por lo tanto, la situación se torna mucho más compleja. Entonces yo creo que lo que sí yo creo que están dadas las condiciones para llamar a un gran pacto social. Sí. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y aprovechar no solamente que hay que hacer reformas fiscales, que necesariamente, pienso yo, no tiene que ser una reforma que la gente lo asocie, aunque tradicionalmente lo hace así, que la gente lo asocie con incrementos de tasas, con incrementos impositivos. Yo creo que están dadas las condiciones, por ejemplo, vamos a revisar las exenciones en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el ITEVI debe ser bajado. En caso debe ser bajado de un 18 a un 14 o a un 15. ¿Ampliando o sin ampliar la base? No, ampliando la base. Okay. ¿Verdad? Sí. Yo pienso también que se deben crear para fines de las tasas empresariales, dos tasas. Tú no puedes darle el mismo tratamiento a una pequeña empresa que a una gran empresa. Claro, ustedes, por ejemplo, en su emprendimiento, me imagino que están pagando el 25% o 28% de impuestos corporativos. No es posible que ustedes paguen la misma tasa, no sé, que un gran emporio de los esas pagos grandes anticipados. Familias. Claro, de esas grandes familias. ¿Por qué no hacemos dos tasas diferenciadas? Para la gran empresa que está constituida, que siga pagando lo mismo, un 25, un 26 o lo que sea, y para las pequeñas y medianas o pequeñas empresas que paguen un 10, que paguen un 12. Entonces, eso son de los elementos creativos que nosotros tenemos que incorporar. Por ejemplo, aquí se habla mucho de la informalidad que hay.
El impuesto sobre la renta tiene un 60% de evasión. Ahí hay muchos elementos de informalidad, de la gente que no presenta declaración tributaria, que no tributa, el ITEVI. Pero eso es muy simple. Mira, yo creo que creo que Julio Sí, tiene... una pregunta. Julio, Sí, sí, justo aprovechando los conocimientos y experiencia y esa destreza de Antonio Siriaco de llevar esos aspectos técnicos de la economía a un lenguaje brillante, que la Antonio, mayoría brillante. de la gente lo entiende. Justo en estos días ha estado muy en el tapete la Junta Monetaria, el gobernador del Banco Central, por una cifra que ha estado arrojando, y aprovechando pues para hacerle la pregunta a Siriaco, escuchamos de un famoso crecimiento conocido como indicador mensual de actividad económica, IMAE, de un 21%. Entonces dice que los primeros 5 meses el crecimiento acumulado fue de 13 y tanto por ciento, aparte de unos anuncios de 7.000 millones para préstamos. Cuando uno escucha estas cifras tan optimistas, hay motivos para celebrar. ¿Cómo se traduce? Es decir, aquel que recibe una información de que la economía dominicana creció más de un 20%, a pesar de que la situación está complicada, como ya hemos escuchado. Mira, yo pienso, Julio y Dionisio, que hay dos variables que uno siempre tiene que darle seguimiento concomitantemente con el crecimiento. Y eso es lo que en cierta manera el público de abajo, todos nosotros lo sentimos. En primer lugar, si los salarios han mejorado con ese crecimiento, número uno. En segundo lugar, si ese crecimiento ha sido lo suficientemente robusto, que ha venido recuperando el empleo y a qué velocidad. Miren, déjenme decirle algo. Ustedes saben que el Banco Central en la República Dominicana se ha convertido en un banco muy predecible. Y el mismo gobernador, una persona muy predecible. Y eso es bueno. Generalmente el gobernador utiliza la siguiente táctica. Ustedes nunca van a ver al gobernador del Banco Central dando malas declaraciones. Y es normal eso es bueno, porque ese es su papel. En segundo lugar, el gobernador siempre adelanta rueda de prensa. Cuando él adelanta, ya ustedes deben de saber que él va a dar una buena noticia con respecto a una variable importante. Y déjenme decirle que está haciendo rueda de prensa de manera inusual, adelantando cuando tiene el dato y dice, bueno, nos estamos recuperando. El IMAE en este mes fue de alrededor de, la economía creció en los primeros 5 meses un 13.5%. Y eso es cierto, y eso es bueno. Pero lo que él no ha dado todavía es el dato del empleo. El último dato del empleo que dio el Banco Central fue el trimestre octubre-diciembre del año 2020. Yo estoy esperando el dato del empleo del primer trimestre. Ya estamos 6 meses de este año y falta presentar enero-marzo. Es muy extraño que el gobernador del Banco Central está dando muchos datos de crecimiento, pero no dice datos de empleo, y él lo sabe y él lo tiene. Entonces, eso significa que por ese lado todo parece indicar que a pesar de que la economía dominicana ha venido creciendo, y eso todos lo saludamos, pero todavía ese crecimiento no es lo suficientemente robusto como el crecimiento del año 2019, donde en el 2019 la economía estaba creciendo un 6 y se estaban generando entre 120,000 y 125,000 empleos al año. Entonces, y eso es sumamente importante, cuando el crecimiento viene acompañado de aumento de salario e incremento del empleo de manera sustancial, entonces la gente de abajo, la gente de a pie, lo siente, porque se le hace fácil conseguir un trabajo, se le hace fácil mejorar sus salarios, y obviamente esa situación todavía le queda mucho espacio a la economía dominicana. Y le queda mucho espacio todavía de recuperación. ¿Por qué? Porque todavía un sector tan importante, fíjense que el crecimiento ha sido muy asimétrico, todavía el turismo necesita parte de este año y parte del año que viene para sencillamente equipararse con el año 2019. Solamente en el año 2019 el turismo generó 7.600 millones de dólares. Y este año en pandemia generó
menos de 3.000 millones y este año posiblemente genere alrededor de 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, hablar de una recuperación plena es hablar también de una recuperación del turismo. ¿Por qué? Porque el turismo, al margen de su aportación directa al Producto Interno Bruto, que es de alrededor de 8.5% del PIB, pero cuando uno mide los niveles de encadenamiento que tiene ese sector con el sector de la agropecuaria o con el sector de la manufactura local, obviamente que en la medida que ese sector va creciendo, también tiene repercusiones en esos sectores. De manera que hasta que no tengamos un sector turismo plenamente recuperado, no podemos hablar de una recuperación plena de la economía. Y eso obviamente también va a afectar al resto de los sectores donde encadena el turismo. De manera que yo creo que hay que recibir estas declaraciones del gobernador del Banco Central como parte de esa actuación que él siempre hace. Evidentemente, nunca tú vas a escuchar al gobernador dando declaraciones pesimistas, siempre va a estar precisamente dando declaraciones optimistas, pero uno, como analista, como una persona que tiene que ver también otras aristas, se da cuenta de que es evidente, y los datos así lo dicen, de que todavía le falta el crecimiento económico dominicano, un crecimiento cercano a su potencial. Y déjame decirle Antonio, lo siguiente. Sí, adelante. Déjame decirte lo siguiente. ¿Por qué el crecimiento ha sido mucho más acelerado de lo que se esperaba? Bueno, y eso yo lo había dicho, y por eso yo justificaba por qué el gobierno no debió ni debe hacer reforma fiscal en esta circunstancia. Porque este país va a tener y está teniendo un golpe de suerte, al igual que los países que están vinculados con el ciclo económico de los Estados Unidos. Estados Unidos va a tener un crecimiento obviamente extraordinario del 6.5. Y es obvio que los estímulos que se han dado en Estados Unidos han generado toda una cantidad de recursos importantes, incluso los apoyos a las familias, donde hay miles de familias dominicanas que se están beneficiando con cheques. Eso obviamente está repercutiendo de manera positiva en la economía dominicana. Se han incrementado las remesas en más de un 60%. Si ustedes se dan cuenta, el sector que más está creciendo es el sector construcción, donde miles de dominicanos que residen en el exterior están haciendo inversiones, están comprando viviendas, porque están recibiendo una ayuda inusual. Aunque ahora se sienten amenazados por el alza de los commodities, por el alza de los productos y los materiales de construcción, que precisamente ahí va mi inquietud. ¿Hasta dónde esto podría pues afectarle la agenda económica del gobierno? Esta situación con el alza prácticamente incontrolable de los productos de consumo masivo, por la subida de la materia prima, de los commodities, también los productos de construcción, podría haber una merma en lo que es el crecimiento de la construcción. ¿Hasta dónde esto podría variar la agenda económica del gobierno? No, obviamente que le va a variar y eso va a tener un impacto en el incremento en el déficit de las finanzas públicas, porque al final, para el gobierno contener esos choques negativos y que esos precios internacionales, esas alzas a nivel internacional se transmitan al resto de la economía, entonces el gobierno tiene que hacer sacrificios fiscales. Por ejemplo, yo creo que el hecho de que una cantidad importante de insumos agrícolas, materias primas, como el caso del maíz, el caso del trigo, la harina de trigo, las grasas comestibles, los aceites, la soya, sorgo, todo eso se ha incrementado en los mercados internacionales. Hay importantes industrias. Los mismos fletes también. Los fletes se han encarecido de manera triplicada. Todo el transporte marítimo se ha encarecido. Todo lo que tiene que ver con la cadena logística, todo eso se ha encarecido. Entonces, eso tiene un efecto. Los combustibles, todo eso tiene un efecto en sectores de la economía dominicana y muchos de ellos que usan materia prima para producir bienes y servicios que conforman la canasta básica familiar. Entonces, el gobierno tiene que evitar eso. ¿Y cómo lo evita? Bueno, sencillamente yo he planteado que así como hizo una amnistía fiscal en el año 2020,
diciéndole a la empresa, mira, no me pague ahora, porque yo sé que tú tienes problemas, porque tú estás operando al 50% de tu capacidad productiva, tú no estás generando ingresos suficientes, entonces no me pague ahora. Asimismo, tiene que hacer y decretar una especie de amnistía arancelaria, es decir, aduanas tiene que tumbarle de forma transitoria a esos productos, esos insumos que inciden en la canasta básica, obviamente identificarlo y decirle, el arancel es un 20, no me pague el arancel. Y es un mecanismo que tiene el Estado Dominicano para, obviamente, evitar que esos precios impacten la economía nacional y el salario de la gente. Entonces, la repercusión que eso tiene es que el Estado va a absorber en términos de menores recaudaciones y eso te va a incrementar el déficit. Que tú en esta coyuntura incremente el déficit, yo pienso que eso no es un gran problema. Pienso que el gobierno se ha puesto una camisa de fuerza cuando formuló el presupuesto del año 2021 y se puso una camisa de fuerza diciendo, mira, voy a mantener un déficit del 3.1%. Pienso yo que eso lo hace para vendérselo a las calificadoras de riesgo, para decirle, mira, nosotros vamos a tener este año nuestras cuentas fiscales bastante controladas y entonces obviamente la repercusión que eso tiene cuando le califican la deuda a la República Dominicana no se la degrade. Yo creo que eso es correcto, pero casi todos los países este año están operando con déficit. El hecho de que tú tengas un déficit que no sea el 3.1, sino el 4.1, eso no va a significar gran cosa. Todo lo contrario, pienso que el crecimiento de la economía norteamericana, ya de hecho, eso va a traer y está trayendo más actividad económica y eso va a significar, le está significando al gobierno, porque lo ha dicho, más ingresos por parte de aduana, más ingresos por parte de impuestos internos. Y eso va a seguir para todo este año y parte del año que viene. Entonces, yo creo que el gobierno puede aguantar de forma transitoria todo este año. Y creo que eso no va a deteriorar más de lo que deterioró el año pasado la pandemia. Es todo lo contrario. Entonces, eso es lo que amortigua todos esos efectos que puede tener en la economía familiar, en la economía empresarial. Y evidentemente, eso en términos políticos creo que también no le generaría dificultades ni ruido político en esta coyuntura. Algunas discusiones en torno a la decisión reciente del gobierno de asumir el precio de los combustibles, es decir, de congelarlo como ha ocurrido en los últimos días, incluso ya pues supera la cifra de los 2.800 millones de pesos. Como forma de sustentar eso, el ministro de Industria y Comercio alega que en el presupuesto el precio del barril estaba indicado a unos 43 y en las actuales circunstancias se encuentra sobre los 70. ¿Está de acuerdo, Antonio Siriaco, que el Estado Dominicano, a través del gobierno, asuma esos altos costos de los combustibles para no traducirlo directamente al consumidor? Yo pienso que eso es lo que tiene que hacer, porque si no, lo otro tiene un impacto evidentemente en los niveles de precios. Y déjame decirte lo siguiente, yo creo que hay que, en ese sentido, cuando yo vi las proyecciones del marco macroeconómico, estimando esos precios futuros del petróleo, yo pienso que fueron extremadamente optimistas en ese sentido. Se debió de pensar que la economía mundial se iba a acelerar y básicamente tomando en consideración que ya había indicios de que la economía china iba a terminar con un crecimiento alto este año, posiblemente de un 8%, y también la economía norteamericana, con los estímulos que comenzó el expresidente Trump en periodo de elecciones, también eso era un augurio de que estas dos economías, las dos más grandes que hay en términos del PIB, iban a jalar la demanda de petróleo. La demanda de petróleo en el año 2019 era de alrededor de 94.5 barriles de millones de barriles diarios. Y prácticamente hoy en día ya esa cifra ya prácticamente se está demandando. Por lo tanto, entendemos nosotros que esa proyección que se hizo al principio de $40 fue extremadamente muy optimista y obviamente
todos sabíamos que el petróleo, después de esta pandemia, iba otra vez a recuperar poco a poco su nivel de precio, y evidentemente ya está ronda los $70. De manera que no queda otra, sencillamente el gobierno tratar de contener esos precios. Ya eso se hizo incluso en el año 2000, en la crisis financiera internacional del año 2009-2010, y evidentemente no le queda otra. Nosotros somos un país pequeño, un país abierto, un país que no producimos petróleo, y evidentemente esta situación, yo creo que el petróleo no va a pasar este año de $75. Yo creo que ha llegado ya al nivel que demanda el crecimiento de la economía mundial, y como consecuencia, pienso yo, que se va a mantener en el rango, en la horquilla, entre $65 y $70 en promedio durante este año. Siriaco, en términos, bueno, en el gobierno pasado fue acremente criticado precisamente por las autoridades que hoy gobiernan la República Dominicana por el exceso de endeudamiento que hubo en la gestión, especialmente la gestión del expresidente Danilo Medina. Hoy el Congreso Nacional ha seguido con esos empréstitos acelerados, y obviamente que todos desde un año para acá pues solamente se habla de la necesidad de tomar el prestado producto de los efectos de la pandemia. ¿Hasta dónde pudiese esto afectar la economía del país y cuál sería la capacidad de endeudamiento que podría pues aguantar la República Dominicana? Mira, Dionisio y Julio, siempre es importante, yo hago énfasis en el aspecto del ciclo de la economía. El periodo anterior, nosotros tuvimos un ciclo de expansión. La economía creció 6.1 en promedio. Entonces yo creo que debimos de aprovechar esa expansión en bajar el nivel de la deuda. Y lo que se hizo fue que se incrementó básicamente. Sí. Entonces, eso iba en contra de las recomendaciones generalmente. Nadie pensaba que iba a aparecer la pandemia. Apareció la pandemia, y entonces en los periodos donde las cosas son malas, donde caen las recaudaciones, entonces tú tienes que endeudarte. Y eso evidentemente le ha tocado a este gobierno. Y tiene que endeudarse, pero yo entiendo que la deuda tiene que ser ya moderada. Y tiene que establecer concomitantemente con la deuda moderada estrategia de pasivos, que yo pienso que ya lo hizo y lo está haciendo. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, y eso lo hizo México incluso. Sencillamente recompró una parte de la deuda que se vencía en bonos, y es obvio que, y para que la gente entienda, supongamos que yo emito una deuda de 100 y se la vendo a ustedes, y por acciones del mercado esa deuda, situaciones que se dan en la economía, va bajando de precio. Y entonces, ¿qué yo le digo a ustedes? Mira, supongamos que yo se la coloqué a 100 a ustedes y ya está a 80. Yo le digo, oye Dionisio, ven, vamos a hacer un negocio. Yo te voy a recomprar esa deuda que tú tienes, que yo tengo contigo. Y en vez de comprártela a 80 como está en el mercado, te la voy a comprar a 85. Ahora, con la condición de que tú me bajes los plazos de ahora en adelante, y además me bajes la tasa de interés. Entonces, para ti es un negocio, porque te estoy comprando una deuda por encima del precio de mercado. Y para mí es un negocio porque tú me vas a dar condiciones en términos de tasa de interés más bajita y me va a aumentar el plazo. Eso fue lo que hizo el gobierno. Eso fue lo que hizo actualmente. Se ahorró el pago de intereses sencillamente para los próximos 5 años, y obviamente ya se supone que en 5 años todo esto se puede estabilizar. Claro, tú también lo que estás haciendo es que está alargando todo el tema del pago de deuda. Pero cuando venga otro gobierno, hace lo mismo. Y eso tú lo haces con la intención de ¿qué? De evitar que tu deuda se degrade y que venga una calificadora de riesgo y te diga, tu deuda ya no es BB menos, sino es BB menos menos. Y entonces eso hace que la nueva deuda, ya cuando te la degradan, que la nueva deuda tú la coloques más cara.
Entonces, Claro. ahora es al revés. Ahora, como las calificadoras de riesgo vieron que el gobierno hizo esa estrategia, entonces le mantiene su nivel de calificación, no se lo degrada o si no se lo mejora. Por lo tanto, eso le permite al gobierno que la nueva deuda que pueda contratar para los años futuros no sea costosa. Bueno, Entonces, esas son estrategias de pasivos que hacen los gobiernos y que obviamente en tiempos donde no hay poco margen, el gobierno tiene que hacer eso. Ahora, ¿qué otra propuesta yo creo? Porque uno tiene que ser creativo en estos momentos. Yo fuera Luis Abinader y a lo mejor comenzara a hacer lobbies internacional con el resto de algunos países del área fuerte y comenzar a gestar un movimiento para que los organismos internacionales, obviamente, le eliminen o le cambien deuda por inversión. Este es el mejor momento para eso. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que la República Dominicana tiene en estos momentos, destina el 3.5% del PIB al pago de intereses? Estamos hablando de más de 187 mil millones de pesos. Incluso gasta más ese interés que el presupuesto de salud pública. Entonces, tú te imaginas que de repente se geste un movimiento que obviamente se le va a buscar una solución al tema de la deuda porque es un tema global, y se geste un movimiento donde el FMI o el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo le diga a los países, mira, no me pague los intereses de la deuda multilateral que tú tienes conmigo. Esos intereses destínalo Inviértelo en tal sitio. En tal sitio, pero oye bien, para que el gobierno le dé la garantía a esos organismos internacionales, puede utilizar las alianzas público-privadas. Sí. Entonces le dice, no, eso lo vamos a invertir en una alianza público-privada, en el proyecto de Bahía de las Águilas. Oye, el mejor proyecto en el largo plazo que te va a generar y va a tener una altísima tasa de rentabilidad en términos en dólares es ese, o que tú le digas, lo voy a invertir en una alianza público-privado para expandir el proyecto de el puerto de Manzanillo. Oye, esos son proyectos que son altísimamente rentables, que los organismos multilaterales le van a dar el visto bueno y además que va a ser ejecutado no por el gobierno, sino por el sector privado. Bueno, muchas gracias en nombre de todo el equipo del Tribunal de la Tarde, de la audiencia Antonio Siriaco, ¿verdad? Por darnos su parecer acerca de una cátedra de los aspectos gracias económicos. A ustedes por la invitación, Julio y Dionisio. Bueno, siempre un placer. Bueno, adiós. Bueno, Dionisio. Bueno, Julio, llegamos al final, Julio. Así nos despedimos por hoy, como siempre agradecidos de la sintonía, como siempre, la invitación a que continúen con la programación de Telefuturo Canal 23 y nos vemos mañana en otro Tribunal de la Tarde de 6 a 7. Buenas noches.